Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a trabajar una categoría muy importante que es la intervención psicopedagógica. Cuando hablamos de intervención psicopedagógica estamos hablando de nuestra propia práctica profesional. Y es ahí donde me parece tenemos que poder hacer énfasis y eje a la hora de llevar a cabo todo este proceso de reflexión, de discusión y de construcción epistemológica de nuestro propio campo profesional. La intervención psicopedagógica no me voy a plantear ni les voy a proponer a ustedes definiciones de acción intencionada hacia lograr determinado. No. Vamos a hablar realmente de la intervención psicopedagógica en un sentido eh, directamente vinculado a nuestra práctica, al quehacer del psicopedagogo. Yo creo que todo lo que el psicopedagogo haga debe ser una intervención psicopedagógica. Entonces, bueno, es ahí el punto en el que tenemos que asumir determinado compromiso sobre la pregunta acerca de qué es la intervención psicopedagógica. Porque si todo lo que hacemos es una intervención psicopedagógica, bien, eso significa que debería tener cierto marco y contexto. Vamos a hablar de ese marco y contexto. Una intervención psicopedagógica, en principio, va a ser la búsqueda de una alternativa, la búsqueda de una posible respuesta o una posible pregunta. Atención con esto. Una posible pregunta o una posible respuesta ante la incertidumbre que nos genera a nosotros una demanda planteada por determinada persona, un docente, un padre, un niño, o también puede ser por la incertidumbre que nos plantea una problemática, una situación, ¿sí? Encontrarnos con determinada situación dentro del aula, encontrarnos con, también podría ser el informe y un pedido de informe hacia nosotros por parte de otro colega, no necesariamente del campo de la psicopedagogía. Todas estas serían situaciones que nos llevarían a nosotros a pensar un campo, primero complejo, ¿sí? Un posicionamiento desde el paradigma de la complejidad, nos estamos posicionando, pero a mí me gusta hacer hincapié en la idea de la incertidumbre, ¿sí? ¿Por qué? Porque me parece que la intervención psicopedagógica es aquella que va a entrar en juego con cierto nivel de incertidumbre. Cuando la incertidumbre no está presente, cuando nosotros creemos que lo que le pasa al chico es esto y yo ya tengo la respuesta de lo que le pasa al chico, es un diagnóstico, es una descripción, es lo que dijo la maestra, cuando yo ya tengo la certeza de lo que estoy buscando es que el chico se porte bien, porque la maestra me dijo que se porta mal, es ahí donde estoy en un lugar alejado absolutamente de la intervención psicopedagógica. La intervención psicopedagógica, como dije, es una posible conjetura, una pregunta o una respuesta ante lo que el psicopedagogo tiene delante. ¿Qué tiene delante el psicopedagogo? Bueno, reitero, puede tener una demanda, puede tener una problemática, puede tener una situación concreta que está observando, ¿sí? Y esto es el primer punto desde donde tenemos que pensar la intervención. Entonces, cuando nosotros relevábamos las expectativas de ustedes en la primera clase y aparecía esta expectativa de que iban a recibir herramientas, por un lado a mí me alegraba, por un lado a mí me parecía interesante, pero
yo necesitaba hacerles esa aclaración que les hice, de que las herramientas las van a construir ustedes. En todo caso, nosotros lo que vamos a poder brindarle son ciertas cuestiones que tienen que ver con irrenunciables de esas herramientas. Y a esas herramientas las vamos a llamar intervenciones psicopedagógicas. Entonces, por ejemplo, la intervención psicopedagógica, aunque parezca algo paradojal, ¿no? Porque, bueno, creo que también hay cierta cuestión que se juega desde lo subjetivo de cada psicopedagogo, que nos gustaría poder tener la respuesta exacta y la solución a cada dificultad que nos planteen, a cada pregunta que nos hagan. Pero el tema es que eso no es psicopedagogía. Si nosotros, si ustedes creen que el psicopedagogo debe tener respuestas, el psicopedagogo tiene que tener soluciones absolutas, inmediatas, certeras y cerradas, se equivocó de profesión, ¿sí? Porque el psicopedagogo va a ser aquel que construya junto con el otro esa intervención, esa herramienta, ese contexto, ese escenario que está necesitando, ¿sí? Por tanto, en ese nivel o en esa relación, ¿sí?, de docente-alumno, también podemos encontrar una relación de carácter psicopedagógico. Por tanto, ahí empezamos a hablar de la amplitud de nuestro campo. Nuestro campo psicopedagógico o la intervención del psicopedagogo no se agota en el niño, y ni que hablar, por favor, eso lo dejamos para un debate aparte, en las dificultades del niño. Eso lo dejamos para un debate aparte, para tomarlo como toda una clase o todo un coloquio. Cuando hablamos de las incumbencias del psicopedagogo, en principio estamos hablando de la posibilidad de trabajar con niños, jóvenes, adultos mayores. Simplemente ¿por qué? Porque en todos estos grupos etarios los procesos cognitivos y subjetivos siempre están presentes, ¿sí? Hay como una cuestión de, yo decía, de pseudo jerarquización, ¿no? Porque en la escuela, en la edad escolar, lo cognitivo, el aprendizaje pareciera que es el centro, ¿no?, de todo, y la verdad que no debería ser así. Todo niño va a ir a la escuela, tiene que ir a la escuela, tiene que aprender un montón de cosas, pero eso no debería ser el centro de su existencia, ¿sí? Básicamente todo niño, joven, debería en principio ser feliz. Y si la escuela está haciendo algo, está promoviendo algo en contra de esto, ahí tiene que estar la intervención psicopedagógica entonces, ¿sí? Ahí empezamos a abrir un poquito los interrogantes y las cuestiones vinculadas con el campo, ¿sí? Entonces tenemos por un lado la intervención, que por ahora lo que les adelanto es esta cuestión de la incertidumbre. Por supuesto que hay muchos irrenunciables más que vamos a seguir trabajando, que voy a seguir mencionando. Y por el otro lado, esta idea de poder pensar los destinatarios de nuestras intervenciones desde todos los grupos etarios que ustedes crean posible, ¿sí? Creo que también otra cuestión a pensar tiene que ver con el entramado de las intervenciones psicopedagógicas al servicio, ¿sí?, de una finalidad mayor, un objetivo, un proyecto psicopedagógico. Y es ahí donde empezamos a encontrarnos con las estrategias psicopedagógicas. Entonces, una estrategia psicopedagógica implica el entrelazado de intervenciones psicopedagógicas, valga la redundancia, valga el reitero de palabras, pensando, ajustando, recreando ciertos organizadores, ¿no?
Una estrategia entonces, una estrategia psicopedagógica, vamos a denominar estrategia psicopedagógica a un conjunto de intervenciones, a un conjunto de intervenciones que se van dando sentido mutuamente, que van definiendo un contexto, un escenario, y que fundamentalmente uno las puede ir pensando, puede ir pensando en lo estratégico, en torno a la regulación, a la modificación y ajuste de tres organizadores, que son el espacio, el tiempo y los agrupamientos. Entonces, cuando yo tengo que pensar una estrategia psicopedagógica, voy a estar pensando en intervenciones, obviamente, pero a su vez voy a tener que ver cómo desde el espacio, los tiempos y los agrupamientos genero la mejor estrategia psicopedagógica, ¿sí? Porque, bueno, cuando hablamos de estrategia lo estamos planteando en términos casi en su sentido más básico. Lo estratégico tiene que ver con lo militar, el momento, el lugar oportuno para llevar a cabo, ¿sí? No va a ser una batalla, para llevar a cabo nuestra intervención, para llevar a cabo nuestro espacio, ¿sí? A mí me gusta también la idea de hablar de escenario, ¿no? Ser nosotros los psicopedagogos responsables de conformar un escenario donde después los individuos, los sujetos que son sujetos de nuestra intervención, puedan subirse y ellos hacer la obra que no tenemos idea de qué se trata, ¿sí? Entonces ahí estaremos atentos una vez que ellos suban al escenario, una vez que ellos puedan empezar a poner lo subjetivo y lo cognitivo de ellos, estaremos atentos a acercar todo lo que tenga que ver con la utilería en esta gran obra de teatro y que realmente ellos se puedan sentir protagonistas. Y ahí aparece otro irrenunciable muy importante de la intervención psicopedagógica. En una intervención psicopedagógica, el protagonista, sin lugar a duda, es el sujeto de nuestra intervención, es ese niño, ese grupo de niños. Y cuando digo protagonistas, no estoy diciendo que es el que tiene que hacer todo, o el que tiene que hacer un ejercicio, o el que tiene que aprender a las vocales. El protagonismo lo pienso en términos de un lugar de centralidad y un lugar en el que esa centralidad me permita ser dueño y creador, ¿sí? Y que esto a su vez me lleve a un disfrute de esto. Por tanto, una intervención psicopedagógica nunca puede ser un desafío extremo para un sujeto. Una intervención psicopedagógica siempre tiene que tener la posibilidad de complejizarla o simplificarla para que este protagonista pueda hacer su mayor despliegue. Entonces, cuando yo pienso una intervención, esa intervención de por sí ya debería estar pensada con la posibilidad de complejizarla, porque si estoy planteándole algo muy simple, no hay ningún juego por parte de él, y si es algo muy complejo, empiezo a ponerlo en un lugar de visión contraria a sí mismo, que muchas veces es lo que nosotros queremos revertir. Por tanto, cuando hablamos de protagonismo, estamos hablando de un protagonismo en términos de centralidad, en términos de un disfrute, en términos de subjetivamente encontrarse en ese lugar cómodo, ¿sí? Eso es el protagonismo. No es pienso una serie de acciones o actividades donde el sujeto tenga que hacer todo. Y en este escenario, otro irrenunciable muy, muy importante, es la diversidad. En una intervención, sea la que fuese, no puedo proponer una única alternativa o una única puerta de entrada. Una intervención tiene que tener la multiplicidad, una diversidad para poder acceder a ella. ¿Qué quiero decir? Si yo voy a proponerle algo a un niño o a un grupo de niños, lo que le propongo no puede estar acotado a que dibujen.
no puede estar acotado a que me cuenten una historia. Tiene que tener, digamos, las alternativas de que si alguien quiere dibujar, dibuje. Si alguien, en lugar de dibujar, lo que quiere hacer es recortar imágenes de una revista, lo puede hacer. Si alguien lo que quiere es seleccionar elementos, ¿sí?, lo puede hacer también. Pero esto tiene que estar ya preestablecido y pensado en la intervención, ¿sí? Entonces vamos a hacer algo, y ese algo que vamos a hacer, ese escenario que yo estoy generando, tiene que tener todas esas alternativas, ¿sí? Entonces vamos a preparar algo, vamos a organizar una merienda, vamos a jugar, pero eso debe implicar la posibilidad de que alguien que sea muy extrovertido en su expresión oral lo pueda hacer desde ese lugar, y alguien que sea absolutamente introvertido, callado, ¿sí?, también pueda encontrar otra forma de asumir parte de esa escena, de ese escenario, de esa intervención, ¿sí? Esto es muy importante. Una intervención, por más que ustedes crean que es la mejor, es la que no tiene fallas, esto a los chicos les encanta jugar con esto, ahí se fueron de la incertidumbre. Si ustedes creen, ay no, este juego que yo tengo, o este elemento a todos los chicos les gusta, entonces llevan una tablet, una computadora, bueno, a ver, la incertidumbre, no se olviden, siempre va a aparecer lo que no pensamos que va a aparecer, ¿sí? Bien, hasta acá hice un pantallazo para que ustedes tengan una primera idea acerca de cómo pensamos la intervención psicopedagógica. Ahora, en el segundo apartado de este video, lo que les voy a proponer es que pensemos concretamente una de las que suele ser la primer intervención psicopedagógica, que es justamente redefinir la demanda. Nosotros vamos a empezar nuestra tarea psicopedagógica siempre recibiendo una demanda. Entonces, la primera intervención, en el 99,9% de los casos, es redefinir esa demanda. Así que en el apartado siguiente empezamos a hablar de la redefinición de la demanda, pero seguimos hablando de intervención, porque esa sería una intervención más. Bueno, seguimos en un instante.